El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Buenas noches tengan todos ustedes, los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal C, canal 16. También lo pueden escuchar por canal 112 de Encali y canal 12 de Protelco, Legón Televisión Comunicaciones. Acá estamos en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, para traer un mensaje de la palabra del Señor, quien es el que nos rige, nos orienta, nos guía en todo momento y en todo lugar, porque necesitamos siempre de Él. Continuamente somos un pueblo necesitado, pero necesitado del poder de Dios. Y es lo que el Señor quiere, que recurramos a Él si creemos en su poder y en su inmensa misericordia. Vamos a orar para colocar en manos del Señor estos momentos de comunión con el Todopoderoso. Padre Santo, bendito Señor, Dios de los cielos, delante de ti colocamos, Señor, estos medios, esta palabra que sea tuya, que tu Santo Espíritu nos ministre, nos oriente y nos guíe, nos dé siempre, Señor, el espíritu del discernimiento para comprender y entender tu sabiduría. Todo honor y toda honra, oh Señor, es para ti. En tus manos colocamos, Señor, estos medios y este lugar, que el Santo Espíritu de Dios nos dirija, nos oriente. Por Cristo Jesús. Amén. 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 Dice la palabra de Dios en el Salmo 62. Vamos a leer unos versículos del Salmo 62. Dios, el único refugio. En Dios solamente está acallada mi alma y de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Amén. Bueno, gloria a Dios por este salmo, donde Dios nos muestra a través allí a David que Él es nuestro único refugio, y nos muestra también a nosotros en todo momento. Dios quiere que nos cobijemos bajo sus alas, ese Santo Espíritu de Dios, para que nos proteja. Ahí, como dice su palabra, el que habita bajo las alas del Altísimo morará confiadamente. Y esa es la protección, es el refugio que Él quiere darnos cuando creemos, cuando nos hemos arrepentido verdaderamente, porque sin arrepentimiento es difícil llegar al conocimiento de la palabra del Señor para que Él nos perdone, porque todos nosotros estamos llenos de pecado. Como dice la palabra de Dios, es el pecado que mora en cada uno de nosotros, pero viene Él y nos hace esa operación, esa extraña operación, y nos redime y nos rescata, y hoy podemos ser como hijos suyos, estar como hijos suyos delante de Él. Dice la palabra de Dios 62:1: en Dios solamente está acallada mi alma y de Él viene mi salvación. O sea, la parte espiritual, esa alma donde están todas las emociones y los sentimientos que todos tenemos, está acallada, pero ¿quién? En Cristo, está refugiada en Él. A través de ese Santo Espíritu podemos nosotros clamarle a Él para que Él nos proteja
y nos libre de todo mal, y en estos tiempos en los cuales son tiempos difíciles, lo estamos viendo a través nosotros de las noticias, a través de la carestía, a través de que todo comienza a treparse y va entrando la humanidad en un estado de estrés, de depresión y de angustia, ¿sí? Por cuanto todo comienza a subir, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Se ven los latigazos y las consecuencias de esa pandemia a la cual pasamos. Todo eso es producto de lo que nos deja esas pruebas grandes, y ahora es donde tenemos que tomar ánimo verdaderamente en Cristo Jesús para levantarnos, para no caer en depresión, para no caer en el estrés llamado por la humanidad a ese espíritu de angustia que está en la palabra, que es peligrosísimo caer allí en un estado de angustia, de depresión y de ansiedad. Que Dios quiere es protegernos y guardarnos, que todas estas circunstancias y todos estos momentos en los cuales estamos hoy pasando, los tengamos nosotros como una prueba para que el Señor nos levante. Por eso nos dice el 2, Él solamente es mi roca y mi salvación. En nadie más nosotros tenemos salvación de las circunstancias y de los hechos los cuales está sufriendo hoy la humanidad, no solamente por las guerras y por los terremotos, los tsunamis, por los fenómenos naturales, sino por las circunstancias en las cuales cada pueblo y cada nación va sufriendo, va siendo totalmente atacada. Y ahí, en esa parte, es donde está el enemigo allí presto para atacar al que está sin esa protección del poder de Dios, al que no está en ese refugio, ¿sí? En ese refugio que es Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Él es nuestro refugio en estos tiempos, que es indudablemente es importante estar uno guardado bajo esas alas del Omnipotente, para que Él nos proteja en todos estos momentos difíciles en los cuales está la humanidad hoy en día. Dice el 3, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle? Mira, maquinaréis, viene de máquina, es un sistema el cual quiere continuamente atacarnos a través de los impuestos, a través de que trepan el dólar, ¿sí? Porque todo eso incurre en grandes circunstancias negativas para la sociedad y para el pueblo. Son maquinarias, son sistemas que se mueven, no solamente aquí, sino a nivel global, a nivel mundial. Por eso Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Es el mismo Dios que actúa de cerca y de lejos. Por eso en todo el mundo Dios nos manda a que las naciones se arrepientan y pongan los ojos en el Creador, en el Todopoderoso. Es el único en el cual nosotros tenemos protección y refugio. Dice, como pared desplomada y como cerca derribada, solamente consultan para arrojarle de su grandeza y aman la mentira, ¿sí? Es la humanidad, es la forma en que hoy en día vamos nosotros viendo que estamos rodeados de impíos y de situaciones negativas que van en contra de los principios morales, en contra de los principios éticos que quiere el Señor que nosotros aprendamos a través de su palabra para fortalecernos y para animarnos, porque estamos viviendo épocas difíciles y la corriente de este mundo atrapa y es fuerte, y si nosotros no estamos protegidos por ese poder de Dios, vamos a ser arrastrados. Dios comienza a hablarnos aquí, así como le hablaba en su momento a David. Él le clamaba que en él solamente está acallada su alma, está en paz, solamente en Cristo, solamente en ese refugio, como nos lo
confirma ahí en el Salmo 27:13, donde el mismo David le dice, si no hubiera sido por la bondad del Señor, hubiésemos perecido. Hoy nosotros también, si no hubiera por esa bondad de Dios, si no estuviéramos nosotros en ese refugio que Él quiere en que tú estás allí, también tengas esa protección del poder de Dios en todo tiempo y en todo lugar, para Él guardarnos y llevarnos a la victoria, ¿sí? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Hay mucha maquinación para querer echar afuera ese poder de Dios. Mucha gente no quiere creer, no quiere entender que solamente en Cristo podemos nosotros tener esa verdadera paz, no como el mundo la da, a través de manifestaciones, a través de la violencia. No, la verdadera paz es la interior, ¿sí? Dice el Señor en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, si perseveramos nosotros en su palabra, si meditamos en su palabra, ¿sí?, en sus estatutos, en sus mandamientos, vamos a obtener esa paz, vamos a estar allí en ese refugio que Él quiere darnos a todos nosotros, y sobre todo a ti y a tu familia. Dios quiere es que nuestra familia está protegida por ese poder de Dios, porque es fundamental. En las familias ahí es donde se nace un pueblo, ¿sí? 2, 3, 4, 5 se va manifestando, depende de lo que haya recibido en ese refugio, en esa casa, ¿sí? Tanto en la casa espiritual, que es a través de cada uno de nosotros cuando tenemos la palabra, y esa casa material que es allí donde está la familia, y que Dios quiere cobijarnos, protegernos y librarnos en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, vamos nosotros encaminados como el Señor quiere, buscando siempre ese refugio y esa protección. Amén. Gloria a Dios. Que darle gracias al Señor, hermanos, porque el Señor es el que nos enseña, dice que vengamos a Él, a la fe, a lo espiritual, a la palabra de Dios, porque Él es la torre fuerte, Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Él no quiere que los vientos y las tempestades, los problemas, las aflicciones, los temores, las angustias, las necesidades, todas estas cosas que nos vienen a nosotros de repente, de un momento a otro, es porque el Señor dice que a lo malo le decimos bueno, y nosotros tenemos que tener un nacimiento espiritual, así como tenemos un nacimiento terrenal, el hombre nacido de mujer, ¿no? Nuestra parte que dice el Señor en Job 14, corto de días y hastiado de sinsabores, ¿no? Ciertamente yo buscaría a Dios. Tenemos la otra parte, que es la parte espiritual, porque nosotros dice que nacemos muertos, nacemos en delitos y pecados, y solamente somos redimidos a través del Señor Jesucristo, no más. Él es la vida, Él es el bien. De tal manera nos amó que dio esa parte, el Padre Dios, para que nosotros pudiéramos levantarnos del pecado y de la muerte, porque estábamos caídos, estábamos alejados de Dios, enemigos de Dios. A lo malo le decíamos bueno, estamos en enemistad con Dios, enemigos, porque fuimos desde un momento separados de Dios al hacer nuestra propia voluntad. Nuestros primeros padres se alejaron de la parte espiritual y quedaron en su propia voluntad, haciendo los deseos engañosos de la carne, que es nuestra primera parte natural, ¿ya? Los deseos de la carne, de los ojos, los deseos que tenemos nosotros, que es lo que nos alimenta y nos deleitamos, y nos alejamos de Dios y nos apartamos de Dios. Entonces, por eso es que vienen esa parte, esas tribulaciones y angustias que nosotros no podemos soportar, porque nos falta la parte espiritual. Nosotros tenemos las dos partes, el nacimiento terrenal, más tenemos el nacimiento espiritual, y hemos de nacer del agua y el espíritu, que es a través de la palabra de Dios, que es Cristo, el verbo en nosotros, y vamos creciendo
espiritualmente y va menguando nuestra parte débil, que es esta carne, que es temporal. La ley del pecado y la muerte la canceló Cristo en la cruz y nos dio la ley del espíritu de vida, que es la ley que nosotros podamos levantarnos y resucitar para que pongamos la mira en las cosas de arriba, más que en estas cosas terrenales que nos traen a nosotros como unos deseos engañosos que creemos que estamos bien, pero nos falta llenar ese vacío espiritual. Entonces Dios nos está diciendo en el Salmo 62, a través del salmista David, que nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte es venir al Señor, ¿ya? Porque nos metemos en problemas, en enredos, en cosas que son difíciles nosotros de salir de ahí si no tenemos salida. No ha habido nada terrenal, 1 Corintios 10, dice el Señor, que nos dé la salida si tenemos la luz. La luz es Cristo, entonces vamos nosotros venciendo las cosas pasajeras que tenemos en esta vida, que son las pruebas que nosotros vamos a tener temporales y nosotros no podemos vencer en nuestra propia voluntad y nuestras propias fuerzas. Dice la palabra de Dios que solamente consultan para arrojarle de su grandeza, solamente para vituperarlo, no más para que nosotros solamente pensamos es en la parte no más nuestra, natural, pero no pensamos en la parte espiritual, porque estamos alejados del Señor y solamente consultan es para no más hablar no bien del Señor, ¿ya? Hablamos solamente de nuestra parte no más que nos interesa, de la parte de nosotros externa, de la parte material, pero no le damos cabida a la parte que Dios quiere que nosotros tengamos para que nosotros estemos fortalecidos e integrados en el Señor, en esa fortaleza en los momentos de nuestra vida que vamos a tener oprobios, como los tuvo el Señor, pero el Señor en su debilidad se levantó de los oprobios porque tenía el poder de su fuerza, que era el Espíritu Santo, venido para nosotros, el cual nos lo dejó para que nosotros también pudiéramos levantarnos del polvo de la tierra y poder nosotros tener esa parte espiritual que nos falta a todos, ese vacío, llenarlo nosotros con ese tesoro que es lo espiritual en vasos de barro, que somos nuestra parte débil. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. O sea, andan en dos pensamientos, dice la palabra de Dios, ¿ya? Nuestro corazón está en esos dos pensamientos y nosotros no podemos bendecir y maldecir, porque el Señor nos redimió de la maldición de la ley, ¿ya? Nosotros éramos malditos, maldito Caán, dice allá de Génesis, hubo una maldición sobre esa parte terrenal, sobre ese padrón, sobre esa genética, debido a que fue una raza que se rebeló contra el Señor y solamente veía eran las cosas de los deseos engañosos. Entonces hay maldiciones y nosotros no podemos ser redimidos de las maldiciones, sino solamente con nuestro Señor Jesucristo, que vino, nos redimió y canceló la maldición de la ley del pecado y de la muerte. Estábamos caídos, habíamos nacido nosotros con falta espiritual, nos faltaba, éramos nosotros estériles, eunucos, castrados espiritualmente, porque no teníamos la parte espiritual, solamente actuábamos con la parte nomás de la maldición, pero Cristo nos redimió de esa maldición y al morir en la cruz nos redimió y nos dio la bendición, que es la cual nosotros tenemos que andar, lograrla, y nosotros esa bendición la tenemos que nosotros alimentarla, fortalecerla, para que esas maldiciones queden canceladas solamente por la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Eso es lo que estamos viendo, dice el Señor. Eso es lo que se ve presente en estos momentos, donde la gente reniega, blasfema por cosas de necesidades, de aflicciones, de temores, de enfermedades, de necesidades, todas estas cosas, y las personas no tienen la otra parte, que es lo que el Señor nos ofrece, que es cancelar esa maldición de la ley del pecado y de la muerte, que la canceló nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz, nos redimió esa maldición de esa parte terrenal
y nos dio la parte espiritual para que nosotros pudiéramos soportar los oprobios y estas cosas que vienen, porque nosotros mismos nos enredamos en cosas terrenales bajas que no nos van a llevar a nada, porque dice que abrimos teas alrededor y solamente un problema nos lleva a otro y estamos nosotros mismos haciendo el Seol, haciendo verdaderamente la sepultura, porque nosotros no miramos la parte de resucitar y poner las cosas en las miras de arriba. Entonces dice que con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Isaías 8 habla el Señor aquí, en Isaías 8 nos dice que nuestro temor solamente es para el Señor, no para cosas solamente que nos preocupan, que son cosas bajas, temporales, pasajeras, que eso es lo que tenemos en nuestro corazón. No tenemos de toda cosa guardada, Proverbios 4, guarda tu corazón porque él mana la vida. La vida es Cristo, la vida es esa parte espiritual, pero esa parte espiritual nosotros la hemos apartado, la hemos dejado y no hemos querido venir a Él, donde Él nos levanta de esas maldiciones y nos vivifica y volvemos otra vez a vivir, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2, y Él nos dio vida ya siendo nosotros enemigos de Dios. Él nos dio la vida otra vez de nuevo y nos resucitó para que nos levantemos del polvo de la tierra y esta parte baja, el cual nos lleva a la angustia, a las tristezas, a las desesperaciones, a las aflicciones, a las opresiones, a todas estas cosas que vienen y perturban nuestra alma, porque es nuestra alma la que carga todas esas fuerzas y es una pesada carga que es baja y nosotros no podemos llevar a esa pesada carga porque Cristo ya la llevó por nosotros en la cruz y nos redimió de esa maldición, de esa pesada carga que son fuerzas terrenales bajas que nos van a nosotros a agobiar, nos van a nosotros a desesperar, el cual va diezmando nuestra vida, nos va debilitando porque solamente pensamos en las cosas solamente terrenales y materiales, en las cosas hechas, mas nosotros nos apartamos del Creador. Entonces nos falta esa parte espiritual y solamente viene a través de Cristo, que es la palabra de Dios, que es el verbo, la parte espiritual, para que nosotros alimentemos el bien y la misericordia nos acompañen todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor vamos a morar por largos días, porque la casa del Señor es cada uno de nosotros, somos el templo de Dios viviente, somos el santuario de Dios, el cual hay que alimentarlo y fortalecerlo con ese poder de su fuerza que nos lo dejó Cristo. Dice la palabra de Dios en Isaías 8, que está hablando de esas fuerzas malignas que vienen, maldiciones que vienen desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación en la genética, de la cual no se puede levantar si nosotros no venimos a Cristo y nacemos otra vez de nuevo para aplastar esa parte material y terrenal que nos persigue, que nos agobia, que es el pecado. El pecado es algo que nosotros tenemos porque el hombre, nuestros primeros padres desde el principio, cortaron esa parte espiritual. La serpiente antigua engañó a Adán y le dijo no moriréis, y resulta que entró en desobediencia, el cual llegó la muerte espiritual. Entonces nos apartamos de Dios desde ese momento. Dice, no llaméis 8:12, no llaméis conspiración a todas las cosas que ese pueblo llama conspiración, no temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo, ¿no? Entonces hay un temor y un miedo de ese pueblo que solamente piensa en las cosas terrenales, en las cosas donde no le ha dado cabida a la parte del Señor ni lo ha buscado. Entonces solamente se quedan en esa parte terrenal y material. Entonces hay temores, hay un poco de cosas que terminan y acaban a la persona y la desesperan y entran en pánico, en miedo, en temores, en terrores, en enfermedades, porque nos falta esa parte que es la bendición, que es la que enriquece y no añade las tristezas, dice el Señor, porque nos hemos alejado de Dios. Entonces hay una conspiración, pero son de cosas bajas. Nunca tratan de buscar a Dios. Cuando se les lleva el mensaje del anuncio de la palabra de Dios, sacan disculpas para todo y sacan un poco de cosas debido a que están en las tinieblas, están en la oscuridad y entonces están en un yugo desigual, el cual no pueden aceptar la parte de la luz hasta que el Señor
pues los llama de un momento a otro y pues dice el Señor que los despierta porque están dormidos debido a que están muertos en delitos y en pecados, y el Señor vino a eso, a despertarnos, como le dijo a la mujer samaritana, o le dijo a la mujer que la estaban lapidando, le dijo el Señor: yo no vine a condenarte, yo vine a salvarte, no sigas haciendo lo mismo, que es lo que nos pasa a nosotros cuando llega la luz a nosotros cambiamos de ese estado bajo terrenal al estado espiritual y comenzamos a alimentar y fortalecer nuestra alma, nuestra parte espiritual de la parte que estaba vacía, que era la parte que habían desconectado nuestros primeros padres desde el principio, del cual entramos en muerte espiritual. Pero Cristo nos dio otra vez vida, estando muertos en delitos y pecados. Dice la palabra de Dios. Entonces, ese pueblo llama conspiración a estas cosas terrenales. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea vuestro miedo. Entonces, nuestro temor no son cosas bajas ni temores terrenales. ¿Por qué no le tememos a la muerte? Si el Señor dice que Él es la vida, más bien. Entonces, Él nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados, y nosotros tenemos un temor, ya, pero no un temor reverente al Señor, no un temor de venir a Él y conocerlo, levantarnos, escuchar sus estatutos, sus anuncios, sus mandamientos, que son los que nos dan vida, dice el Señor. Entonces dice: al Señor de los ejércitos es a Él santificar, a Él hay que buscarnos, ¿ya? Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por rey al morador de Jerusalén. Entonces ellos renunciaron a esa parte espiritual, teniendo esa de Dios viviente, el cual vino a ellos, ¿ya? Y nosotros hemos entrado a tener esa parte espiritual y nos ha despertado el Señor, y por eso podemos venir a las Escrituras, podemos venir a escudriñarlas y podemos levantarnos, porque el Señor es la luz y Él vino a ese pueblo, el cual lo rechazó, el cual los últimos serán primeros, y estamos viendo cómo el pueblo gentil se está levantando, a pesar que es pecador como nosotros, un pueblo gentil, un pueblo alejado de Dios, un pueblo sin luz, un pueblo sin conocimiento de Dios, pero Dios nos ha dado esa participación, esa dádiva, esa gracia de poder despertarnos del pecado y de la muerte a través de Cristo, y nos injertó al pueblo de Él por fe. Entonces nosotros hemos recibido por fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en el 8:20? Está diciendo el Isaías, nos está hablando sobre la parte espiritual. A la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, a muchos no les ha amanecido, están en las tinieblas, están entenebrecidos, no disciernen entre lo espiritual y no disciernen entre lo profano y lo santo, porque no tienen esa parte espiritual ni han venido a fortalecerse en el Señor y en la parte donde el Señor nos despierta, que es a través de venir a Él, a la palabra de Dios, y nos va dando entendimiento, nos va dando conocimiento, nos va dando inteligencia, y podemos despertarnos a esa parte que Dios quiere que todos tengamos, que es el temor a Dios, que es el conocimiento de Él. Porque el Señor dice que el pueblo es destruido por falta de conocimiento, y vemos cómo se destruye. Mucha gente haciendo cosas paganas todavía porque tienen una confusión, y el Señor dice que lo santo con lo pagano. Entonces mezclan eso, lo profano con lo santo, porque todavía no les ha amanecido, no tienen esa luz, y a lo malo le dicen bueno. Dice aquí, dice el Señor, aquí: no les ha amanecido, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Entonces hay una confusión, ¿ya? La gente comienza a tener escasez, miseria, ruina, faltantes, necesidades, y comienzan a buscar y maldicen. Nos está hablando el Señor en el Salmo 62 que con su boca maldicen y con su boca también quieren buscar a Dios. Entonces dicen: Señor, obran y le claman al Señor, pero están maldiciendo porque todavía están en las tinieblas, están en necesidades, aflicciones, angustias, temores, miedos, porque andan en esos dos pensamientos, porque no les ha amanecido, no tienen esa luz. Entonces maldicen a su Dios y maldicen a ese Dios que ellos le dicen Dios, que es un Dios sin conocimiento, un Dios entenebrecido, el cual no es Dios, ese Dios que ellos buscan, un Dios de su imaginación,
que es lo que les han enseñado a través de las religiones, un Dios que el cual no los va a oír porque es un Dios que está mudo, ciego, sordo, porque un palo, un pedazo de muerto no puedes hablarles. No es un Dios viviente, es un Dios muerte. Entonces maldicen a su Dios y maldicen a su rey. El rey es lo que ellos eligen, ¿ya? Y vemos cómo comienzan a tener un poco de cosas negativas contra las personas que ellos mismos han elegido, ¿ya? Porque no les ha amanecido, no tienen esa luz, dice el Señor, andan en esos dos pensamientos y andan en la bendición y en la maldición. No hay un temor a Dios, ¿ya? Dice el Señor, tu maldad te castigará, Jeremías 2:19, por haber faltado el temor en ti, ¿ya? Nos falta el temor a Dios, que es el conocimiento. Entonces somos destruidos, porque nosotros mismos estamos malayándonos, maldiciéndonos y diciendo un poco de cosas que Dios no quiere, porque nosotros no tenemos esa parte espiritual, ni hemos venido al Señor, ni hemos despertado, ni hemos venido a la palabra de Dios, y estamos débiles en la parte espiritual. Dice el Señor, maldecirán a su rey y a su Dios levantando el rostro en alto, ¿ya? Pero a un Dios que no es conocido, a un Dios que no puede darles una respuesta, porque Dios es espíritu y tenemos que buscarlo y adorarlo en espíritu, en verdad, y las palabras que Dios nos da son espíritu y son vida. Tenemos que venir a través del testimonio, nos está diciendo el Señor. Tenemos que buscarlo a través a la ley y el testimonio, a la ley del espíritu de vida que nos lo trajo Cristo y canceló la ley del pecado y de la muerte. Ya eso está cancelado. Entonces yo tengo que venir a buscar la ley del espíritu de vida, el cual me da vida y me da conocimiento, me da sabiduría, me da inteligencia, me da ciencia y me da todas las cosas que vienen por añadidura. Mas busca primeramente, Mateo 6:33, mas busca primeramente, no como busca el pagano y el terrenal que está buscando cosas, no más. El reino de Dios y su justicia, o sea, Cristo, por la fe tenemos paz para con Dios. No hay paz si no tenemos a Cristo de Dios. No hay paz en nuestro corazón, no hay paz en nuestra casa, no hay paz en nuestros hogares, no hay paz en nuestras labores, no hay paz porque no tenemos verdaderamente a Cristo, que nos justificó en la cruz y nos redimió esa maldición de la ley, de la muerte, del pecado, y nos dio vida. Amén. Bueno, gloria a Dios. Dice el Señor ahí mismo en el Salmo 62:8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Vuelve y lo ratifica cuando el Señor habla dos veces, nos indica y nos enseña que es ciertísimo, que Él es nuestro refugio, nos lo está hoy manifestando a través de su palabra. Nos está hablando el Señor allí de el Dios de este mundo. Ese Dios de este mundo está en 2 de Corintios 4:4, donde dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ahí nos estaba hablando el Señor de un Dios de este mundo que es el Dios con D minúscula que aparece en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Nosotros nos referimos hoy es al Padre Dios, pero todo a través de su Hijo, a través de su Hijo Jesús Cristo, porque esa es la redención que Él nos hizo a través de la figura de enviar a su Hijo en forma de carne, en forma de pecado, para rescatarnos, porque también estábamos allí perdidos, muertos en delitos y pecados, y el Señor viene a darnos esa obra redentora en cada uno de nosotros. Sí sé que esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos. Y hoy vemos nosotros que los pueblos están como las naciones, clamando a un Dios totalmente que no conocen, a un Dios terrenal, a un Dios del dinero, a un Dios de la plata, a un Dios de las cosas materiales, en las cuales todo mundo clama y pide, son las cosas materiales. Esa es la religiosidad en la cual no estábamos también nosotros sumidos, estábamos allí muertos en delitos y pecados. Dice la misma palabra en Isaías 29, Isaías 29:13 nos dice el Señor:
Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y hoy vemos nosotros todos los mandamientos no se quieren cumplir, los estatutos que Dios nos coloca en su palabra, todos han sido violados. Los mandamientos ninguno cumplimos. El que no violó uno, violó el otro. Entonces tuvo que venir esa obra redentora de su Hijo, hecho pecado, hecho carne, para podernos rescatar, porque estábamos también muertos allí en esas religiosidades en las cuales la gran mayoría del mundo se encuentra por el desconocimiento verdadero de la palabra del Señor. Lo confirma el mismo Señor, le hablaba allí a través de Isaías, que estaba leyendo un hermano, Isaías 8:11, nos dice, al mismo Isaías, el mismo Señor, mire lo que le daba la orden. Porque el Señor me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, ¿sí? Que no caminase por el camino de este pueblo, o sea, por el pueblo donde está hoy continuamente en conspiración contra las cosas del Señor, contra el Todopoderoso que es nuestro refugio, que nos estaba hablando allí el Salmo 62, y lo ratifica siempre en su palabra, que debemos nosotros no es hoy y mañana sí y mañana no, hoy sí y mañana no, que es la religiosidad en la cual nosotros estábamos allí sumidos. Dios quiere es un corazón contrito y humillado delante de ti, porque dice en el 11, 62:11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Si de Dios es el poder, es el único que nos puede a nosotros guardar y proteger en todos estos tiempos difíciles en los cuales el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahorita nos estaba hablando el Señor de todas las circunstancias negativas que se van presentando a nivel mundial, debido a ¿qué? A esa falta de fe, a esa falta de arrepentimiento de un pueblo contradictorio y rebelde que continuamente está en contra de los caminos de Dios. Una vez habló el Señor, desde el Antiguo Testamento Dios nos va enseñando, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, de siempre, y hoy que estamos ya en la gracia lo ratifica siempre, que Él es el que habla, que Él es nuestro refugio, que Él es el que nos protege, que Él es el que nos guarda, ¿sí? Como habla el Salmo 91, ¿no? Que el que anda sobre las alas del Omnipotente morará confiadamente. Esa es la protección que Él quiere darnos a todos, a ti, a tu familia y a cada uno de nosotros cuando creemos. Cuando creemos, dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y si tú estás todavía en estos caminos, que estás allí en tinieblas, llega un momento en que Dios va a juzgar, como habla Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio. Vamos a estar presentados allí ante el tribunal, ante el poder de Dios, que es el que nos va a juzgar y nos va a presentar delante de nosotros todas nuestras obras, sean malas o sean buenas, y ahí es donde Él va a juzgar. Si las obras buenas que hiciste fueron mayores, ¿sí?, delante de Él, pues va para salvación, y si las obras malas fueron mayores, pues va para condenación. Eso es potestad única del poder de Dios cuando nos presentemos ante ese tribunal, ante ese poder que es el que nos está hoy en día orientando y guiando, y nos está diciendo que nosotros debemos estar en ese refugio, ¿sí?, y que es en todo el tiempo, no hoy sí y mañana no, es continuamente, así como nos enseña la palabra de Dios, debe permanecer cada día en cada uno de nosotros, para poder nosotros desechar las obras del maligno, las obras del impío, que more abundantemente en el espíritu de nuestra mente, que habla Colosenses 3:16. Esa es la palabra, porque es la espada, esa es la espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿sí?, y discierne los pensamientos del corazón del hombre, penetra, nos redarguye y nos limpia
de todo pecado, ¿sí? Dice la palabra en Romanos 6, le dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, ¿sí? Es una versión que tomó también allá de ese versículo, tomó hace muchos años, en el siglo pasado, un monje ruso llamado Rasputín, se tomó de allí que entre más maldad, entonces iba a recibir más perdón. De ninguna manera. Todo está bajo el poder de Dios, todo está bajo esa protección que Él quiere darnos. Nosotros no debemos tomar las cosas a la ligera, pensando que nosotros somos los que vamos a determinar quién se salva y quién no se salva. Es el poder de Dios que está en cada uno de nosotros. Cuando creemos, cuando nos hemos arrepentido, cuando estamos haciendo las cosas conforme a su palabra, Él es un fiel y justo. Y Él dice en su palabra que Él tiene su brazo, que el brazo del Señor no se ha acortado para perdonar, para rescatarnos. ¿De a dónde? De estos pueblos en los cuales está sumido la gran mayoría, están en la corriente de este mundo, en tinieblas, como le decía a Isaías, así nos lo dice a nosotros, sal de allí. Y nosotros en ese poder hemos logrado y estamos saliendo, porque es un camino largo en el cual debemos nosotros perseverar hasta el fin. No podemos declarar nosotros también de que ya estamos sanos y salvos. No, el enemigo está ahí atento, buscando en qué momento nos hace caer. Por eso tenemos que estar continuamente con la palabra delante de nuestros ojos, porque es nuestro refugio, es nuestra espada. La palabra de Dios es la espada de dos filos. Ella penetra y ella es la que nos redarguye, ella es la que parte esa parte del alma y la carne, porque estaban amangualados. Para donde la carne pedía, para allá pegaba el alma. Pero entra la palabra y ya queda totalmente nosotros conectados directamente con ese poder de Dios, con su Santo Espíritu, y podemos clamarle hoy directamente, ya no como lo hacíamos, que estaba hablando Isaías 29:13, que este pueblo de bocas me honra. Así estábamos nosotros en una religiosidad clamándole a un Dios totalmente desconocido. Hoy ya sabemos que Él es espíritu, nos hablaba el Señor a través allí del hermano. Dios es espíritu, ¿sí? De Juan 4:24, y como es espíritu, por eso nadie lo ve y por eso todo mundo quiere hacer lo que la corriente de este mundo quiere que haga. Entonces hay conspiraciones, hay miedo, hay temor, hay tinieblas. Entonces, ¿dónde va a estar el refugio si no has creído, si no te has arrepentido? Dios quiere también protegerte y guardarte en todo momento de toda esta conspiración que hay contra el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que levantarnos y buscar a Dios, porque nosotros no podemos dejarnos engañar del príncipe de este mundo que engañó a nuestros primeros padres desde el principio, ¿ya? Dudo como la serpiente engañó a Eva, ahí en Corintios 11. Vuestros sentidos se han engañado a la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos externos son desviados con un poco de cosas bajas, temporales, terrenales, que se acaban, ya, para que nosotros nunca busquemos a Dios y se nos acorta, dice el Señor, el tiempo, porque el tiempo es del Señor y el Señor solamente nos manda aquí a ser probados, y nosotros tenemos que despertarnos a través de la luz que es Cristo. Por eso ya no puede haber las tinieblas, porque Cristo ya vino y nos trajo entendimiento y conocimiento para que no nos dejemos engañar de estas cosas vanas, temporales, y nosotros vamos a morir desnudos. Nosotros no podemos morir desnudos. Ya Cristo nos revistió con su muerte en la cruz, y su sangre preciosa perdonó todos nuestros pecados y nos liberó para que nosotros esperemos al Señor, porque Él viene sin relación al pecado, ¿ya? Él viene es a levantar a su iglesia. Él no es adúltero, Él viene por una sola iglesia, dice el Señor, y esa iglesia tiene que estar sin mancha y sin arrugas. Tenemos que limpiarnos de esas obras de muerte que Cristo ya lo hizo. Por eso tenemos que venir a buscar del Señor y no dejarnos engañar por estas cosas que dice el Señor, que son cosas materiales, terrenales, que nos apartan toda la vida y nos alejan del Señor, y quedamos en enemistad con Dios. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 49, dice 72 en adelante: más el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Ya solamente buscamos solamente la parte
baja, no más los deseos engañosos, los deseos de los ojos, los deseos de los sentidos externos, ¿ya? Solamente nos alimentamos de lo rastrero, dice el Señor. Este es su camino, que es locura, es una locura, es un camino que es nosotros mismos nos andamos por ese camino donde vamos a tener tropezadero, dice el Señor, porque vamos nosotros a caer en cosas negativas, el cual nos apartan del Señor. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Señor, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Hay dos pueblos, entonces dice el Señor, nosotros tenemos que sacudirnos de esa parte del pecado y de la muerte, de ese engaño de la mentira, de cosas que son bajas y el cual no nos dejan a nosotros buscar a Dios, ni resucitar, ni adorar a Dios, ni menos obedecer a Dios y buscar sus mandamientos y sus estatutos. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. El único que nos puede redimir a nosotros del poder de la muerte, del Seol, es el Señor. Porque el Señor dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que buscar esa parte espiritual, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumente la gloria de su casa, o sea, de su casa terrenal, ¿no? Que es lo que busca el hombre, cosas vanas, cosas pasajeras. Solamente mira eso, no mira la parte eterna, solamente mira la parte que se acaba, que se destruye, no mira la parte espiritual, porque cuando muera no llevará nada. ¿Qué se va a llevar? De todo lo que contiende, pelea, mata, roba, destruye, porque quiere siempre poseer más que el otro, humillar al otro. Eso es lo que tiene, cosas que se acaban con el uso, y eso se queda aquí, dice el Señor. Pero su alma, ¿cómo está? ¿Será redimida su alma, dice el Señor? ¿Estará en amistad con Dios o en enemistad con Dios? Porque su alma va, dice el Señor, que no quiere que se quede en el Seol, ni en la muerte, ni en la destrucción, porque las almas son del Señor, y a eso vino Cristo, a darnos la luz del Señor. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, dice el Salmo 49. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma. Oh alma mía, mira todo esto que tengo, mira todas estas cosas que con mi fuerza, con mi poder, a través de sangre o derramamiento o de fleteo o de secuestro o de prostitución, mira todo esto que tengo terrenal. Oh alma mía, deleítate en todo esto, alma mía. El Señor, ¿qué dice? Necio, necio, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que tienes, ¿de quién será? ¿Ya? El enemigo te pone el bombón y te lo quita, y después te quita tu alma, y vas a tener problemas con el Señor, porque tu alma pertenece a Dios, y te has dejado engañar de la sincera fidelidad a Cristo por cosas vanas, cosas temporales. Entonces dice, aunque mientras viva llame dichosa a su alma. Mire que vive su alma, pero vive temporalmente, ¿no? Solamente deleitándose en las cosas materiales y en las cosas que ve. No tiene visión para Dios. No tiene esa fe, que es lo que no se ve, y la certeza de lo que se espera. No tiene esa parte espiritual de ese reino de Dios que se ha acercado. Y sea loado cuando prospere, ¿ya? Aunque mientras viva llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere, porque Él prospera, pero con cosas terrenales, más lo espiritual y lo eterno, ¿a dónde está? Dice el Señor. ¿De qué me sirve poseer el mundo si al final pierdes tu alma? ¿De qué me sirve poseer el mundo si al final pierdes tu alma? Ya de nada te sirve, ni te va a redimir ni tu plata ni tu oro cuando tengas una enfermedad, cuando tengas un cáncer, cuando tengas una tristeza que te amarga el alma. Si estás vacío, no tienes consolación, porque no tienes esa parte espiritual. Amén. Si no te has alimentado solamente de la parte vana, la parte temporal y la parte material, y te has alejado de Dios, y te has engañado, dice el Señor. Amén. Y entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Y el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Dios no quiere que seamos como las bestias. Dios quiere es que nuestra alma se llene de esa parte de Dios,
porque nosotros somos seres espirituales, cuerpo, alma y espíritu, no solamente cuerpo y alma, sino que tenemos la parte espiritual, que es la parte que vuelve a Dios. Pero ¿cómo va a volver a Dios si mi alma ha sido engañada con cosas bajas y terrenales? Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos completos y que en este mundo seamos más que vencedores y podamos disfrutar de las cosas hechas, de las cosas materiales, pero que esté presente Él. Amén. Si Él no está presente en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro templo, todo es vano. En vano trabajan, dice el Señor, el Salmo 121. En vano trabajan, dice el Señor. En vano todo lo que tú hagas, si tú no adoras y conoces a tu Creador. De nada te sirve, dice el Señor, poseer cosas, que eso no te redime, Gloria a eso Dios. no te Vamos a ver. salva. Amén. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios con 51, Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Bendito Señor, delante Gracias. de ti colocamos, Señor, Esta parte. este lugar y esta parte, que tu Santo Espíritu, Sí, Padre, Señor, se quede. entre, Señor, en los que han escuchado siempre tu palabra Se vivifique. atentamente. Tú eres el que vivificas, tú eres el que Despiértalos, añades a tu iglesia. En tu santo nombre los colocamos Alumbra la y los luz. bendecimos, porque tú eres, Señor, Sí, el que Padre. bendices. Que En tu el palabra nombre de esté en el Cristo espíritu de Jesús. sus mentes y sean Mira tu renovados luz, continuamente. Gracias te damos, Padre, por permitirnos Gracias. estar aquí en oración y en ruego por este Tener pueblo, Padre la Santo, palabra, y Señor. por todos nosotros, porque todos nosotros necesitamos Sí, de Padre. ti. Te alabamos y te bendecimos y Bendecimos os tu damos nombre, gracias. Señor, que estemos Gracias te damos, completos Señor, que el en Señor los Cristo. bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro Gracias, sobre cada Señor. uno. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches.